Recuerdo la primera mañana que me planté en lo alto de la torre de vigilancia contra incendios, temblando bajo un cielo tan vasto que parecía estirar mi miedo hasta volverlo casi invisible. Me llamo Garrett. Tenía 24 años en aquel momento, un guardabosques novato con licencia para patrullar una de las zonas más implacables del bosque nacional Shoshone, en Wyoming. El mundo a mis pies era una colcha de pinos profundos, claros dispersos y crestas que se ondulaban hasta el horizonte como un océano a cámara lenta. Me habían entrenado para detectar el peligro en su forma física. Árboles caídos, clima errático, campistas descuidados, pero el bosque parecía tener un plan de estudios completamente distinto, uno escrito en el crujido de las ramas y el susurro del viento entre las agujas. La torre en sí era más antigua de lo que cualquier guardabosques del distrito podía recordar. Las tablas de madera estaban deformadas por la edad, y la escalera metálica crujía bajo mi peso mientras ascendía. La llamaban Torre 17, aunque los nombres y los números nunca parecían importar demasiado allí. Uno aprende rápido que el bosque lleva su propio registro. Recuerda las cicatrices del fuego, a los excursionistas perdidos y los momentos en que la propia tierra parece respirar a tu alrededor. Aquella primera mañana, el aire olía a escarcha y a pino húmedo, algo antiguo que me erizó la piel de la nuca. Creí que estaba preparado. No lo estaba. Todo comenzó en silencio con la radio. Primero un chasquido, luego palabras, suaves, apresuradas y extrañamente formales. No esperaba ningún contacto tan temprano. Otra torre, la Torre 11, una estación que había sido alcanzada por un rayo y reducida a su esqueleto décadas atrás, estaba transmitiendo un informe diario. La estática interrumpía las frases y, a veces, la voz parecía detenerse a mitad de un pensamiento, como si escuchara algo que yo no podía oír. Al principio supuse que era interferencia. Los ecos de radio ocurren, pero los informes siempre eran exactos, detallaban condiciones, temperatura, velocidad del viento, avistamientos de humo, y sin embargo, de manera inexplicable, incluían notas que no tenían sentido. La ceniza se mueve, la cresta se siente mal, pisadas en el hondonado. Me reí una vez al anotar esas últimas frases. Me dije que un guardabosques novato se asusta, imagina patrones, antropomorfiza el bosque. Pero el bosque no necesitaba mi permiso para estar vivo. El sol se alzaba sobre picos dentados, iluminando crestas tan empinadas y solitarias que casi podía ver el aire desplomarse. Las aves se movían en bandadas apretadas, no en cantos, sino en estallidos ásperos y parlanchines. Cada uno parecía una advertencia. Habría sido un necio ignorarlas. Para el tercer día, la voz de la radio había empezado a hablarme directamente. Sabía mi nombre. No se lo conté a nadie. No estaba seguro de que alguien me creyera, pero oír mi propio nombre atravesar la estática al amanecer, desde una torre que había dejado de existir, me hizo cuestionar todo lo que creía entender sobre la realidad. Empecé a anotar los mensajes, cada palabra, cada pausa. A veces había instrucciones, aparentemente triviales. Revisa la cresta sur por humo, monitorea el arroyo cerca del claro antiguo. Otras veces era casi conversacional. ¿Ya lo ves? La parte racional de mí, entrenada para actuar, proteger, medir riesgos, luchaba contra lo absurdo. Una torre quemada hace décadas no puede enviar mensajes de radio. El bosque no es un ser consciente. Sin embargo, la lógica es frágil ante la contradicción repetida. Comencé a hacer caminatas diarias siguiendo las instrucciones como si obedeciera a un guardián, aunque cada paso me llevaba más adentro de un territorio que olía a fuego antiguo y a algo más, algo orgánico y húmedo, algo que me revolvía el estómago. La primera caminata hasta las ruinas de la Torre 11 fue, en cierto modo, anodina. El bosque me presionaba por todos lados, las agujas raspándome las mangas, las ramas azotándome el rostro. Me sentía observado, aunque no vi a nadie, ni otro guardabosques, ni excursionistas, nada humano. Cuando llegué a los restos calcinados, el silencio era tan completo que zumbaba. Pero había huellas. Ceniza reciente alterada. No eran mías y no eran antiguas. Estaban allí, impresiones fantasmales hundidas en el suelo ennegrecido, que iban y venían de la torre como si alguien hubiera estado paseándose, esperándome. Me quedé paralizado.
El corazón me retumbaba en los oídos. Y entonces, a lo lejos, creí oír un gruñido bajo, algo entre una tos y un rugido. Desapareció antes de que pudiera ubicarlo. El pensamiento racional susurró: es un animal. Osos, pumas, alces. Cualquiera podría haber dejado rastros, cualquiera podría haber hecho ruido. Pero las huellas no coincidían con ninguna pata que hubiera aprendido a seguir. Eran demasiado largas, demasiado anchas, demasiado deliberadas. Cada paso, comprendí con una certeza súbita y helada, estaba hecho para ser visto. Esa noche, de vuelta en mi propia torre, me quedé mirando la silueta oscura del bosque, escuchando el viento y el constante crepitar de la radio. Intenté dormir, pero la mente es una sirvienta terrible en lugares como este. Cada crujido de la madera se volvía una advertencia, cada gemido del viento entre los árboles un posible intruso. El bosque parecía respirar al mismo ritmo que yo, susurrando dudas y miedos a medio formar. Cerré los ojos y traté de decirme que solo era adrenalina. Un error de novato. Dormir me reiniciaría. Pero el sueño no llegó con facilidad. Desperté horas después con el más leve olor a humo, aunque el día había sido despejado y no se había reportado ningún incendio. La radio volvió a chisporrotear y oí mi nombre, más suave esta vez como una advertencia: no cruces más allá del claro. No me moví. No pude. Mi cuerpo se había rendido al bosque de una forma que nunca antes había experimentado. El olor a humo se espesó, casi como si presionara contra mi piel, contra mis pulmones. Recordé las huellas en la ceniza, la torre calcinada y vacía, y el gruñido bajo que había resonado a lo largo de la cresta. Y por primera vez entendí de verdad que el miedo no siempre nace de lo que se ve, sino de la anticipación, de la capacidad de la mente para percibir patrones en la ausencia. Los días siguientes fueron peores. Los mensajes de la radio se volvieron más insistentes, a veces urgentes, a veces personales. Garrett, el hondonado espera. No te demores. No respondí. ¿Cómo podría hacerlo? No había nadie a quien responder. Y aún así, el bosque me obligaba a actuar, a seguir. Cada día recorría los senderos, revisaba la cresta sur, el viejo arroyo, el claro. Cada paso era calculado, cauteloso, pero siempre teñido de pavor. Las huellas siempre estaban allí, frescas en la ceniza, desapareciendo cuando me acercaba, como si se burlaran de mi presencia. Una tarde, mientras el viento arrastraba un frío cortante entre los pinos, encontré un solo zapato. Un zapato de niño, medio enterrado en la ceniza, intacto pese al paso del tiempo. Era blanco, sucio, quemado en uno de los bordes. No había ninguna otra señal de un niño, ni ropa, ni pertenencias. Solo el zapato. Y debajo de él, el tenue contorno de unas huellas que no pertenecían a ningún ser humano ni a ningún animal que yo conociera. Me temblaban las manos al levantarlo. La radio estaba en silencio entonces, pero supe que había estado esperando que lo notara, esperando que reconociera el registro del bosque. Para entonces, la tensión psicológica era innegable. Mi reflejo en la ventana de la torre estaba demacrado, pálido, con los ojos hundidos en sombras. Mis compañeros notaron mis ausencias, los informes erráticos, la forma en que evitaba el suelo del bosque y prefería la altura de la torre. Quería hablar, contarle a alguien, pero ¿cómo explicar una torre quemada que enviaba mensajes, huellas en la ceniza que no deberían existir, un zapato enterrado con intención? Temía que las propias palabras fueran la prueba de mi desmoronamiento. Empecé a llevar un pequeño diario, registrando cada detalle, cada sonido, cada olor, cada sombra, como si catalogara pruebas contra mi propia incredulidad. El bosque se volvió más opresivo. La niebla comenzó a rodar desde los valles, tan densa que ocultaba árboles a pocos pasos de distancia. Los sonidos se distorsionaban, los pájaros trinaban en patrones irregulares, el viento zumbaba entre las ramas como voces susurradas. Las sombras se movían contra la niebla, indistintas, casi humanas, y desaparecían cuando me concentraba en ellas. Sentía que algo me seguía en cada caminata, justo más allá de la vista, marcando mi paso con una paciencia que no podía comprender. Y la radio, nunca equivocada, continuaba con sus informes diarios, cada vez más crípticos. La torre observa, están cerca, no confíes en el sendero que se mueve. Una noche, impulsado por una fuerza que no entendía,
Decidí internarme en el bosque de noche para enfrentar el fenómeno. El haz de mi linterna temblaba al cortar la niebla, iluminando troncos caídos, rocas afiladas y árboles marcados por el fuego. Entonces lo vi, una figura alta, encorvada, oscura, de hombros imposiblemente anchos, moviéndose entre los árboles con una gracia que ningún humano podría lograr. Me quedé inmóvil. Mi mente racional gritaba que retrocediera, pero algo me ancló al lugar. Sus ojos, o la impresión de unos ojos, se cruzaron con los míos por un instante. Luego desapareció, dejando solo el tenue olor a humo y la huella de pisadas enormes. Reconocí el patrón al instante, las mismas huellas en la ceniza que habían atormentado mis caminatas. Cuando regresé a la torre, temblando y sin aliento, la radio habló de nuevo. No fue un informe, ni instrucciones, solo una palabra, prolongada, casi reverente: recuerda. Y lo comprendí. No era un juego, ni una alucinación nacida del cansancio. El bosque tenía su propia memoria, sus propios guardianes, su propio registro. Había invadido sin saberlo algo más antiguo, algo paciente. El sueño llegó a trompicones, y cuando llegó, mis sueños no eran míos. Vagaba por la torre quemada siguiendo huellas que se retorcían y se alargaban, desapareciendo siempre justo delante de mí. Susurros decían mi nombre, a veces con suavidad, a veces con furia. Despertaba empapado en sudor frío, convencido de haber estado afuera en la oscuridad, aunque la cama seguía intacta. El miedo se había convertido en mi compañero, mi maestro, mi espejo. Y aún así una extraña y reticente fascinación me retenía. El deseo de ver, de comprender, de ser testigo de la verdad del bosque, sin perder por completo el agarre al mundo que conocía. No podía sacudirme la sensación de que cada día el bosque me estaba aprendiendo tanto como yo lo estaba aprendiendo a él. La niebla colgaba ahora más espesa sobre las crestas, enroscándose entre los árboles como los tentáculos de algo vivo, observando. Incluso a plena luz del día me sentía expuesto, desnudo ante los elementos y ante miradas que no eran humanas. Cada paso sobre la tierra ablandada parecía amplificado. Cada chasquido de una rama sonaba como un redoble que anunciaba mi presencia. Empecé a caminar con una nueva conciencia, catalogando cada olor, cada sonido, cada movimiento. Nada era trivial. Una piña desplazada, un pájaro volando bajo sobre un claro, una ráfaga repentina de aire frío, todo se convertía en una posible advertencia. La radio volvió a crepitar durante mi segunda semana de patrulla. Dudé antes de presionar el botón para responder. De manera instintiva temía que cualquier interacción pudiera provocar aquello que no podía ver ni comprender del todo. La voz era suave esta vez, casi persuasiva. No temas a la sombra. Sigue la ceniza. Era como si el propio bosque hubiera aprendido el lenguaje de la persuasión, o quizá había aprendido el mío. Las palabras eran simples, pero el peso que cargaban era abrumador. Cada fibra de mi ser me decía que me retirara, pero mi entrenamiento, y una curiosidad más oscura que se acumulaba en mi interior, me obligó a avanzar. Volví a caminar hacia las ruinas calcinadas de la Torre 11, tomando la ruta de la cresta que la radio había sugerido. La ceniza bajo mis pies estaba más tibia de lo esperado, como si conservara un calor residual de incendios ya lejanos. Esta vez seguí las huellas con cuidado, sintiendo su ritmo, su cadencia deliberada. Eran enormes, más grandes que las de cualquier hombre, más anchas que las de cualquier oso, y aún así innegablemente intencionales, cada paso una marca de conciencia. Me temblaban las manos mientras seguía el rastro hasta un hondonado del bosque, donde el aire se volvió espeso y pesado, casi viscoso. Olía débilmente a madera quemada y algo más, algo metálico. ¿Sangre? ¿O hierro, restos del viejo impacto del rayo que había consumido la torre? No podía saberlo, y entonces lo vi. Una forma encorvada pero imponente, avanzando con cuidado entre los árboles. No era del todo visible, pero su sola silueta me anudó el estómago. Tenía los brazos largos, el paso deliberado, casi humano, y sin embargo imposible. Me quedé inmóvil y durante un latido pensé que me había visto. Su cabeza giró, lenta y deliberadamente, y sentí el peso de su mirada. No un par de ojos, sino una presencia, como si el propio bosque estuviera observándome. Mis piernas querían correr, pero la curiosidad me clavó al suelo.
Las huellas en la ceniza tenían sentido ahora. Pertenecían a esa criatura, a ese centinela de la torre quemada, a ese guardián de una memoria demasiado antigua para nombrarla. No avanzó hacia mí, no huyó. Simplemente observó cada movimiento calculado, cada respiración medida. Recuerdo haber sentido un respeto extraño e involuntario, como si el bosque me hubiera enviado a un maestro en lugar de una amenaza. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, desapareció entre los árboles. La única prueba de que había estado allí fue el calor de la ceniza bajo mis pies y el eco tenue de un gruñido bajo y gutural vibrando a lo largo de la cresta. Regresé a mi propia torre esa noche con la mente girando entre el miedo y el asombro. Anoté todo en mi diario, con cuidado de capturar cada detalle sensorial: el calor de la ceniza, el olor metálico, la niebla cambiante, las vibraciones sutiles en la tierra cuando la criatura se movía. Sentía el bosque cerrándose a mi alrededor, recordándome que la simple observación no era suficiente. El respeto y la vigilancia eran obligatorios. Dormir era imposible. Cada sonido se amplificaba: el raspado de las ramas, el susurro del viento, el aullido distante de algo que me negaba a nombrar. Permanecí despierto, escuchando, imaginando, temiendo, tratando de reconciliar a la criatura con mi comprensión del mundo. Los días se desdibujaron en un ritmo de patrullas e informes, pero cada salida me empujaba un poco más lejos. Me volví hiperconsciente de mi entorno. Empecé a notar patrones que nunca antes había visto. Una rama rota apuntando en la dirección del rastro de ceniza, la forma en que ciertos árboles se inclinaban unos hacia otros como si se comunicaran en silencio, el ritmo de los arroyos lejanos, cambiando sutilmente de un día para otro. Cada descubrimiento era una advertencia, una pista o quizá una burla. Mi reflejo en la ventana de la torre se volvió demacrado, con los ojos hundidos por las noches sin dormir. Comprendí que ya no solo caminaba por el bosque, estaba siendo guiado. El siguiente encuentro no llegó a través de la vista, sino del sonido. Una tarde, cuando el sol se hundía tras picos dentados, comenzó un golpeteo repetitivo en algún lugar más allá de la cresta. Lento, deliberado, resonante. El pulso se me aceleró. Recorrí con la linterna los árboles circundantes, el haz temblando en mis manos. El golpeteo continuó, constante e implacable, puntuando el silencio como un latido que no era el mío. Seguí el sonido, cada paso cauteloso y calculado, con los nervios a flor de piel. Me condujo a un claro por el que había pasado incontables veces, y sin embargo esa noche parecía ajeno, como si el bosque se hubiera desplazado sutilmente en mi ausencia. Y allí, en el centro del claro, había un solo tocón rodeado de ceniza fresca. El golpeteo se detuvo en el momento en que me acerqué. A media luz vi huellas que irradiaban desde el tocón en todas direcciones, enormes, deliberadas, más grandes que las de cualquier oso o hombre. Me rodeaban y luego se detenían bruscamente en el borde del claro. Mi respiración se volvió superficial. Quise huir, correr de regreso a la seguridad de la torre, pero no pude. Alguna parte profunda e instintiva de mí reconoció que aquello no era agresión, sino un mensaje. No podía descifrarlo, pero entendí su gravedad. Había invadido algo sagrado, algo que existía fuera del tiempo, y aún así se me había permitido presenciar su presencia. Las noches se volvieron insoportables. Cada informe de la radio parecía resonar directamente en mi conciencia. El hondonado espera comprensión. No te apartes de la ceniza. Observan con paciencia. El bosque ya no era solo un telón de fondo, era un participante activo en mi descenso, moldeando mis pensamientos, guiando mis acciones, recordándome la fragilidad de la razón frente a lo desconocido. Las sombras se estiraban de forma antinatural, la niebla giraba con intención y empecé a oír susurros llevados por el viento, sílabas tenues que podían ser palabras o simples trucos de mi mente. Una noche especialmente gélida, impulsado por una mezcla de pavor y determinación, caminé hasta el lugar de la Torre 11 bajo una luna llena. La ceniza brillaba débilmente bajo su luz, como si reflejara un calor interior. Las huellas se extendían hacia afuera, más grandes y precisas que nunca. Y entonces lo vi. La criatura, agazapada cerca de los restos de la torre, con la enorme cabeza ladeada como si me observara, evaluándome.
Su forma era más clara que antes. Hombros anchos, brazos alargados, piernas poderosas, el olor a quemado y humedad rodeándola como un halo. Y aún así, no se movió. Simplemente esperó. Comprendí entonces que la criatura, fuera lo que fuera, no era mi enemiga. Era el centinela del bosque, un registro vivo de la memoria de la torre y de cada tragedia, cada incendio, cada desaparición que había marcado esa tierra. Sentí miedo, sí, pero mezclado con un respeto profundo, con la comprensión de que estaba presenciando un fragmento vivo de la historia, una manifestación de la resiliencia y la paciencia del bosque. Y en ese momento me di cuenta de que la radio no era solo una herramienta, era un puente entre el bosque vivo y la mente humana, que traducía advertencias, instrucciones y quizá una forma de empatía que apenas podía comprender. Cuando regresé a mi propia torre, el amanecer ya despuntaba. La niebla se aferraba a las crestas, enroscándose como humo, ocultando secretos que apenas empezaba a entender. Había sobrevivido, pero estaba cambiado. Ya no podía mirar el bosque y ver solo árboles, senderos y fauna. Veía intención, conciencia, un registro de vida y pérdida que exigía ser reconocido. Mi diario se llenó de anotaciones meticulosas de cada encuentro, cada huella, cada olor, cada sonido. Mi cuerpo dolía por las caminatas, mi mente se tensaba bajo el peso de la conciencia, pero me sentía más vivo que nunca, sintonizado con un mundo que la mayoría de las personas jamás comprendería. La criatura nunca se acercó a menos de unos pocos cientos de pies. Nunca atacó, nunca hizo contacto directo más allá de la observación. Y aún así, su presencia era innegable. Un recordatorio constante de que el bosque tiene su propia memoria, sus propias reglas y sus propios guardianes. Empecé a ver señales en lugares inesperados, árboles marcados con patrones que reflejaban las huellas, manchas de ceniza donde nada debería haber ardido, alteraciones en el sotobosque que sugerían movimiento sin dejar rastro. Aprendí a interpretar esas señales como interpretaría los patrones del clima o las huellas de los animales. Eran advertencias, guías y lecciones, crípticas, aterradoras y esenciales. Los días que siguieron se difuminaron en un ritmo de pavor y obsesión. Dejé de llevar la cuenta de las horas, del clima, incluso de las comidas. Mi vida se redujo a la torre, la ceniza y las huellas. Cada mañana subía los escalones, sintiendo cómo la torre se balanceaba bajo mis pies, como si recordara las tormentas que había soportado décadas atrás, tormentas que yo nunca presencié, pero que habían dejado un residuo en la madera, un eco tenue de trauma incrustado en cada astilla. Empecé a comprender el bosque no como un observador pasivo, sino como un adversario paciente, atento a mis hábitos, catalogando mis miedos y poniendo a prueba los límites de mi resistencia. Una mañana, la radio repitió con una urgencia inusual. «Garrett, se mueven de noche. Recuerdan tu olor, no te demores». La voz estaba fragmentada, distorsionada, pero era inconfundible. No pude ignorarla. Empaqué solo lo que podía cargar y partí hacia la Torre 11 bajo el sol naciente. El bosque me recibió como siempre, niebla aferrada a las crestas, ramas enredándose en mi rostro, el tenue olor a quemado y a hierro flotando en el viento. Cada paso que daba se sentía examinado, medido según algún criterio invisible. Estaba siendo puesto a prueba. Las huellas me condujeron al hondonado cercano a la torre quemada, pero ese día la ceniza parecía más fresca, más tibia bajo mis botas, como si hubiera sido perturbada instantes antes de mi llegada. El pulso me golpeaba las costillas. Cada nervio gritaba advertencia. Avancé con cautela, escudriñando los árboles en busca de movimiento, atento a cualquier sonido que delatara la presencia de la criatura. El bosque estaba vivo de una manera que nunca había imaginado. Las hojas crujían sin viento. Las sombras se estiraban y se retraían en la niebla, fugaces pero deliberadas. Comprendí entonces que ya no era un simple observador. Formaba parte de la memoria que el bosque preservaba, un actor en un drama más antiguo que cualquier guardabosques bajo el que me hubiera entrenado. Entonces lo oí, un gruñido bajo y gutural que parecía vibrar en el propio suelo. Me quedé inmóvil, esforzándome por localizar su origen.
No estaba cerca, y sin embargo resonaba desde varias direcciones, como si el bosque mismo estuviera vocalizando su presencia a través de los árboles. Mi mente racional clamaba por una explicación. Osos, pumas, algún juego del eco y el viento. Pero el instinto me decía otra cosa. Aquel sonido era deliberado, era inteligencia en su forma más pura y aterradora. Capté movimiento por el rabillo del ojo, una sombra deslizándose entre los troncos de los pinos, más alta que cualquier humano, más ancha que cualquier oso, con un andar inquietantemente preciso. Se me cerró la garganta. Mis manos entumecidas por el frío y la adrenalina se aferraron al diario en el que registraba cada anomalía. Quise correr, pero las piernas no me obedecieron. La curiosidad, el miedo y algo más, un reconocimiento silencioso del poder del bosque, me mantuvieron anclado al suelo. La criatura emergió brevemente en un claro, su silueta iluminada por un haz de sol que rompía la niebla. Inclinó la cabeza, observándome con una intención que no pude descifrar. El tiempo se estiró de forma antinatural. Sentí el peso de su mirada presionándome, evaluándome, sopesando mi determinación. Luego se movió, lenta y deliberadamente, adentrándose en el hondonado al que conducían las huellas. La ceniza se desplazó bajo su peso, irradiando un calor tenue incluso a través de la niebla. Se me cortó la respiración. Cada instinto gritaba que huyera, y aún así mi cuerpo permaneció inmóvil. El bosque me había enseñado paciencia, observación, reverencia, y en ese instante comprendí que mi supervivencia no dependía de escapar, sino de reconocer la presencia, de respetar límites que todavía no entendía del todo. La noche cayó sin previo aviso, el bosque plegándose en la oscuridad como si se tragara al sol. Permanecí cerca del claro, observando, escuchando, absorbiendo cada matiz del entorno. Los sonidos se amplificaron. El chasquido de una rama, el rumor distante de un arroyo, el susurro del viento entre las agujas. Todo se convirtió en señales, advertencias, lecciones. Empecé a percibir patrones que antes había pasado por alto. El ritmo de los pasos de la criatura, la alineación de las sombras, los cambios sutiles en la densidad de la niebla. El bosque estaba hablando, yo estaba aprendiendo a escuchar. El sueño regresó en fragmentos y cada sueño era indistinguible de la realidad. Vagué entre árboles calcinados, siguiendo huellas que se alargaban y se multiplicaban, llevándome a hondonadas que nunca había visto. Voces susurraban mi nombre, no con ira ni con súplica, sino como si midieran mi reacción, pusieran a prueba mi valentía. Cada vez que despertaba, mi ropa estaba húmeda por la condensación, las páginas del diario manchadas por manos temblorosas y el leve olor a ceniza y hierro aferrado a mi piel. La realidad y el sueño habían empezado a confundirse. Comencé a preguntarme si alguna vez había salido de verdad del bosque, o si la torre y el hondonado eran estados permanentes del ser, accesibles solo para quienes escuchaban. Entonces llegó la noche que me cambió de verdad. Seguía un nuevo conjunto de huellas en la ceniza, más grandes y profundas que nunca, que conducían hacia una cresta que había evitado durante semanas. La radio crepitó una sola vez. «No subas. Conocen tu miedo». La ignoré. El miedo se había convertido en una herramienta, afilada hasta transformarse en algo que podía empuñar con conciencia. Mis botas se hundían en una ceniza que brillaba débilmente a la luz de la luna, cada paso una prueba de resistencia y coraje. Las sombras se alargaban, se retorcían, se fundían en formas que no sabía nombrar. La criatura estaba cerca. Sentí su presencia antes de verla, un peso que presionaba a través de la niebla, del aire, directamente en mi pecho. Emergió de pronto de la bruma. Más alta que cualquier hombre, con la cabeza encorvada, los brazos balanceándose con una fuerza deliberada. Sus ojos, o lo que yo percibía como ojos, se clavaron en los míos. El corazón se me desbocó, un tambor violento en los oídos. El instinto gritaba que huyera, pero el bosque me había enseñado paciencia, observación, reverencia. Me mantuve firme, diario en mano, registrándolo todo, desesperado por conservar siquiera la impresión más tenue de aquel encuentro. La criatura no avanzó, simplemente observó. Luego, en un gesto casi imperceptible, levantó una mano enorme y señaló hacia la torre quemada. La ceniza centelleó débilmente,
alterada en patrones que parecían casi intencionales, como un mapa o un mensaje que todavía no sabía leer. Y entonces desapareció, deslizándose entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Permanecí allí durante horas, inmóvil, absorbiendo cada detalle, cada matiz, cada lección que el bosque ofrecía. Cuando regresé a mi torre, el amanecer ya despuntaba y la niebla se enroscaba en las crestas como un ser vivo. Me sentía cambiado, de forma irrevocable. El miedo ya no era una reacción, era una herramienta, un lente a través del cual percibía el mundo. El bosque, la criatura, la torre quemada ya no eran anomalías que explicar ni temores que descartar. Eran maestros, guías y recordatorios de la fragilidad de la razón frente a una realidad que existe más allá de la comprensión. En las semanas que siguieron, mis patrullas se convirtieron en rituales. Me movía con cuidado, con una conciencia afilada hasta doler. Cada huella, cada susurro, cada destello de ceniza era catalogado, interpretado y respetado. Los mensajes de la radio continuaron, a veces urgentes, a veces crípticos, siempre exigiendo atención. Y siempre, en los momentos de silencio, sentía la presencia de la criatura, paciente, observadora, enseñando. Empecé a notar cambios sutiles en mí mismo. Mis reflejos se agudizaron. Mi percepción del espacio y del tiempo se volvió fluida. Aprendí a interpretar los susurros del bosque no como alucinaciones, sino como información vital, y comencé a comprender el registro del bosque no como un recuento exclusivo de la actividad humana, sino como un archivo vivo de todo lo que había ocurrido dentro de sus límites, preservado y custodiado por centinelas a los que no podía nombrar ni comprender del todo. Una noche, de pie en la torre, contemplando las crestas envueltas en niebla, comprendí algo profundo. El miedo no es solo un mecanismo de supervivencia, es un maestro. Es un puente entre lo que sabemos y lo que no podemos comprender. La criatura, la torre quemada, las Ways. Todo formaba parte de una lección que apenas empezaba a entender. Y por primera vez sentí esa claridad frágil y aterradora. El bosque no existe para ser conquistado ni cartografiado. Existe para ser respetado, observado y comprendido en sus propios términos, en su propio tiempo. Las noches se habían vuelto más frías, la niebla más espesa, las sombras más largas. Cada paso que daba por el bosque se sentía como caminar dentro de un sueño, o quizá dentro de un recuerdo que pertenecía a alguien o a algo más. Dormir se había convertido en un estado precario, visitado solo a fragmentos, y ya no sabía si estaba despierto o vagando dentro de la mente del bosque. Las huellas en la ceniza se habían multiplicado. A veces aparecían donde no existía ningún sendero, otras veces me llevaban en círculos, desafiándome a seguirlas, y siempre en algún lugar más allá de la vista, la criatura observaba, paciente, inmutable. Una tarde, impulsado por una mezcla de miedo y determinación que no sabía nombrar, decidí ascender a la cresta más alta visible desde mi torre, el lugar donde el bosque se encontraba con el cielo, donde la torre 11 quemada se alzaba como una cicatriz en el paisaje. La radio crepitó una sola vez, con un mensaje que sonaba casi humano en su urgencia. No asciendas, el registro observa. Dudé, con el corazón martillando en el pecho. La voz, distorsionada por décadas y estática, cargaba un peso que podía sentir en los huesos. Y aún así, supe que tenía que llegar hasta el final. Una comprensión no expresada me decía que la claridad estaba en la cima de la cresta, que el bosque exigía confrontación, no retirada. El ascenso fue brutal. El aire se volvió más fino, cargado de un olor metálico y cortante que me quemaba los pulmones. La niebla se aferraba a los árboles como telarañas, y cada sombra parecía moverse justo fuera del alcance de mi mirada. Seguí las huellas con cuidado y deliberación, absorbiendo cada detalle. El bosque parecía palpitar de vida bajo mis botas. Cada paso encontraba una resistencia sutil, como si la propia tierra fuera consciente de mi intrusión. Recordé la primera vez que había visto a la criatura en el claro y comprendí algo que apenas empezaba a asimilar. El miedo no era un castigo, era instrucción. Cada temblor en mi cuerpo, cada latido acelerado, cada sombra y cada susurro formaban parte de la lección. Entonces lo vi.
La criatura emergió de la niebla, más grande y más imponente que nunca, moviéndose con una elegancia que desafiaba su tamaño. Sus ojos, o la impresión de unos ojos, se fijaron en los míos. No corrí. No pude. El bosque me había enseñado que la única forma de resistir era reconocer la presencia, responder a la conciencia con conciencia. La criatura inclinó su enorme cabeza y comprendí, con una claridad súbita, que ya no era un simple observador. Era un participante, un testigo, parte de la memoria viva del bosque. La seguí en silencio mientras me conducía cada vez más cerca de la torre quemada. El aire vibraba con un zumbido grave y la ceniza bajo mis pies estaba tibia. Las huellas terminaban en la base ahuecada de la torre, formando un círculo alrededor de un tocón calcinado. Me arrodillé y apoyé la mano en la ceniza. Estaba caliente, casi palpitante, viva de una forma que podía sentir en los dedos. La criatura se agazapó cerca observando, y no percibí malicia en su presencia, solo expectación. Comprendí entonces que el bosque había estado esperándome, aguardando a que llegara a ese punto, a entender que la supervivencia no tenía que ver con la dominación ni la conquista, sino con el respeto, la observación y la reverencia. La niebla se desplazó y por un instante breve y fugaz creí ver formas en ella, rostros de los que se habían perdido, de torres quemadas y reconstruidas en la memoria, de excursionistas desaparecidos sin dejar rastro. La presencia de la criatura se convirtió en un puente entre pasado y presente, entre el miedo y la comprensión. Entendí que los mensajes de la radio, la ceniza, las huellas, los susurros, todo formaba parte de un registro de la larga memoria del bosque, con cada lección meticulosamente preservada. Y yo, un guardabosques novato que había creído estar preparado para todo, quedaba ahora humillado ante la magnitud de lo que no sabía. Pasaron horas. No sé cuánto tiempo permanecí allí, arrodillado en la ceniza, escuchando al bosque respirar y a la criatura observar. La radio crepitó una última vez. Recuerda, Garrett, el registro observa, no olvides. Y luego, silencio. Un silencio absoluto y profundo. La criatura se desvaneció en la niebla sin dejar rastro alguno más allá del tenue calor de la ceniza y del eco de su presencia en mi mente. Me levanté lentamente, comprendiendo que el bosque no me había liberado. Me había instruido, me había moldeado, me había convertido en parte de su memoria viva. Al regresar a mi torre, el mundo se sentía distinto. El bosque ya no era un telón de fondo para la actividad humana, ni un conjunto de árboles, fauna y terreno que conquistar o patrullar. Estaba vivo, consciente, paciente. Cada susurro del viento, cada crujido de hojas, cada rayo de luz filtrándose entre los pinos llevaba consigo lecciones, advertencias e historias más antiguas que cualquier estación de guardabosques o ruta de patrulla. Había caminado entre sombras, me había enfrentado a lo desconocido y había salido cambiado, no triunfante, sino consciente, humilde y vigilante. Empecé a ver las señales en todas partes, ceniza en senderos que no conducían a ningún destino claro, alteraciones sutiles en el sotobosque, sombras que se movían independientemente del sol. Cada una era un recordatorio de que el bosque no estaba bajo mi mando, era algo que debía presenciar, respetar y del que debía aprender. La radio permaneció en silencio después de aquella noche, como si el bosque hubiera completado su instrucción final y confiara en que yo llevaría la lección adelante sin más guía. Documenté todo con meticulosidad: las huellas, la ceniza, la criatura, los susurros. Cada encuentro pasó a formar parte de mi diario, un registro de comprensión tan sagrado como el propio bosque. Regresé a los senderos no como un guardabosques novato ansioso por patrullar, sino como un custodio consciente del delicado equilibrio entre la curiosidad humana y la soberanía natural. El miedo se había convertido en un compañero, una herramienta, un lente a través del cual interpretaba el mundo. Y había aprendido que el miedo, cuando se enfrenta con coraje y respeto, puede ser transformador en lugar de paralizante. Han pasado años desde aquella primera patrulla en lo alto de la torre. Me he convertido en un guardabosques veterano. Mi nombre se susurra en las oficinas del servicio forestal como el de alguien que comprende no solo el terreno, sino también sus ritmos ocultos.
Y aún así, cuando la niebla se aferra a las crestas, cuando el viento susurra entre los pinos con ese patrón peculiar y deliberado, siento la misma presencia que en aquel primer encuentro. El peso de la observación, la inteligencia paciente que vigila, recuerda y enseña. He compartido mi conocimiento con cautela. Pocos creen en la criatura, en la ceniza o en la torre quemada que existe más en la memoria que en la materia, pero no busco creencia. Busco comprensión, para mí, para quienes caminarán por estos senderos después de mí, para cualquiera dispuesto a ver el bosque no como un recurso, sino como una entidad viva, colmada de historia, memoria y custodia. El registro perdura y también debe hacerlo el respeto. El bosque observa y nosotros también debemos hacerlo. Y en los momentos de quietud, cuando el bosque exhala y la niebla se enrosca como humo sobre las crestas, recuerdo la lección con mayor claridad que nunca. El miedo no es debilidad. El miedo no es derrota. El miedo es un maestro, un puente, un recordatorio de que somos pequeños, efímeros y frágiles, pero que podemos resistir, ser testigos y aprender si nos acercamos a lo desconocido con reverencia, paciencia y valentía. El bosque no perdona la ignorancia, no recompensa la soberbia, pero concede sabiduría a quienes caminan entre sus sombras con humildad. Y a veces, solo a veces, permite vislumbrar a sus guardianes, los altos y silenciosos centinelas que caminan entre la memoria y la realidad, enseñándonos que la línea entre el miedo y la comprensión es más delgada de lo que imaginamos. Sigo aquí en el Bosque Nacional Shoshone, en lo alto de mi torre, escuchando el viento, el murmullo de los pinos, los ecos lejanos de una torre quemada que aún respira en la ceniza. Y ya no soy el guardabosques novato que llegó sin estar preparado. Soy un testigo, un estudiante, un custodio del registro. El bosque observa y yo también. Nunca pensé que el bosque pudiera mentirme. No en todos los años que he recorrido sus senderos, marcado sus árboles y guiado de vuelta a salvo a excursionistas perdidos. Y sin embargo, aquella mañana, cuando el viento frío arañaba los pinos y la niebla baja se deslizaba sobre las crestas de los Adirondack, comprendí que incluso el bosque podía traicionarte. Mi nombre no importa, en realidad. Llámame guardabosques, un custodio del monte, alguien que ha pasado más noches durmiendo bajo ramas esqueléticas que en una cama. Estoy en la cuarentena con el cabello prematuramente salpicado de canas por el estrés, el frío y el tenue terror de demasiadas cosas que no tienen explicación. La gente del pueblo me conoce. Asienten y saludan cuando paso en el vehículo junto a la pequeña tienda de abarrotes, los mismos que han recorrido estos senderos 100 veces y jamás han extraviado sus mapas. Confían en mí. Se supone que soy fiable. Y aún así, cuando miré el primer marcador del día, noté algo imposible. La flecha apuntaba en la dirección equivocada. Al principio lo descarté, una racionalización sencilla. El equipo de senderos debió girarlo por accidente, o quizá la nieve y el hielo habían desplazado el letrero. Extendí la mano y lo corregí, presionándolo hasta devolverlo a su alineación correcta. Pero una inquietud reptante ya se había abierto camino hasta mi pecho. El viento gemía entre las ramas como si llevara una advertencia. Mis botas crujían sobre el camino cubierto de escarcha, un ritmo que había memorizado tras incontables patrullas. Aún así, una parte de mí seguía mirando por encima del hombro, medio esperando ver algo justo más allá de la línea de árboles. Comencé mis rondas matutinas en el Sendero de la Cresta, una subida empinada con abedules antiguos y abetos tan apretados que la luz del sol parecía no tocar nunca el musgo del suelo. Los marcadores allí eran mi responsabilidad, flechas pintadas, muescas talladas, cuadrados reflectantes para las patrullas nocturnas. En teoría era un trabajo sencillo, mantener a salvo a los excursionistas, mantener el bosque en orden. Pero aquella mañana percibí una discordancia sutil en el aire. El olor a resina de pino húmeda era más denso, empalagoso, casi como si presionara mis fosas nasales. Lo atribuí al deshielo y seguí adelante, pero la sensación persistió, una conciencia roedora de que algo había cambiado. A medida que ascendía, noté la segunda anomalía.
Un pequeño mojón, piedras apiladas con cuidado al borde del sendero, estaba derribado. No apenas desplazado, sino violentamente alterado, como si una mano invisible lo hubiera volcado. Me quedé inmóvil. Mi mente se afanó en buscar explicaciones, excursionistas, ciervos, viento. Sin embargo, la nieve no mostraba huellas ni señales de otra presencia, y el viento apenas susurraba entre los pinos. Mi pulso se aceleró, no por pánico, sino por el filo frío y agudo de la conciencia de que estaba siendo observado. Consulté el mapa en mi portapapeles, recorriendo con la vista las líneas impresas y los puntos señalados, intentando tranquilizarme y convencerme de que nada iba mal. Pero cuando alcé la mirada hacia el siguiente marcador, el estómago se me hundió. La flecha no apuntaba cuesta abajo como el día anterior, sino directamente hacia el bosque denso, una dirección que sabía que no llevaba a ninguna parte, o más bien a ninguna parte segura. Negué con la cabeza, murmurando para mí mismo, «Alguien está gastando una broma, no puede ser otra cosa». Pero al girar la curva, dispuesto a seguir el camino que debería haberme devuelto a la estación de guardabosques, sentí que el mundo se inclinaba. Los árboles eran distintos, más espesos, más cercanos, alineados de maneras imposibles que no habían estado así el día anterior. Un sendero que conocía de memoria ahora se retorcía y se bifurcaba donde no debía. Mi mente racional luchaba por imponer lógica, pero cada paso me empujaba más hondo en la inquietud. Al mediodía, llegué a un pequeño claro cerca de la cumbre, un lugar donde los excursionistas solían detenerse a descansar. Normalmente, la vista se extendía kilómetros a la redonda, con los valles abajo mecidos en verdes y grises, las montañas plegándose sobre sí mismas como las páginas de un libro antiguo. Pero aquel día el claro se sentía mal. El aire estaba antinaturalmente quieto, el silencio era pesado y denso. Incluso las aves estaban ausentes. Podía oír mi propia respiración y el leve chasquido del hielo bajo mis botas. Extendí la mano para apoyarme en un peñasco y fue entonces cuando vi las huellas, grandes, irregulares, imposiblemente anchas para cualquier humano. Se hundían en la nieve y la tierra, dirigiéndose hacia la cresta que sabía que era intransitable. Un nudo helado se me formó en el estómago. Me agaché para examinarlas. Oso, tal vez. Alce, quizá, pero nada se movía así. Nada dejaba huellas de ese tipo sin romper ramas ni dejar rastros de vegetación alterada. Y sin embargo, las pisadas eran precisas, deliberadas, una secuencia que sugería inteligencia. Me quedé inmóvil, escuchando. Un sonido tenue llegó desde el extremo opuesto del claro, un roce casi imperceptible como tela rozando los árboles, o quizá la exhalación lenta y pesada de algo enorme. Mi mente racional buscó la causa, ciervos, viento, ramas cayendo. Pero mis instintos, afinados por décadas patrullando estos bosques, gritaban que aquello no era un animal común. Pasé horas rodeando la zona, buscando algo familiar, algo humano. Nada. Las huellas desaparecían de golpe al borde de un matorral, como si la criatura se hubiera plegado dentro de los árboles y se hubiera desvanecido. El pecho se me tensó. Consideré llamar por radio a la estación, pero dudé. ¿Qué diría? ¿Que el bosque había cambiado de la noche a la mañana, que los propios letreros me habían traicionado, que los árboles se habían movido cuando no miraba? Mi voz, cuando por fin la forcé a salir por la radio, sonó hueca. Todo despejado en el sendero de la cresta, informé. Incluso mientras las palabras salían de mis labios, sabía que eran falsas. La noche llegó más rápido de lo esperado. El cielo se plegó en un gris denso que se tragó la cumbre. Instalé mi puesto temporal cerca de un grupo de abedules. El fogón de emergencia crepitaba débilmente contra el frío. El bosque parecía inclinarse hacia mí, las sombras alargando dedos largos en mi dirección. Me dije que solo era la luz escasa engañando a mis ojos. Y sin embargo, cada crujido de una rama, cada susurro del viento sonaba deliberado, como si los árboles hablaran en un idioma que yo era incapaz de comprender. Intenté dormir, acurrucado en la chaqueta con los oídos en tensión. Cerca de la medianoche llegó el sonido, la primera señal inequívoca de intrusión. Pasos, nieve crujiendo fuera del perímetro de mi pequeño fuego. No eran ciervos, ni mapaches. Pesados, medidos, deliberados. Me quedé paralizado, el corazón martilleándome las costillas, escuchando.
Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego una exhalación baja y gutural. Un aliento tan cercano que pude sentirlo erizarme el vello de la nuca. Alcancé la linterna, cada nervio en vilo. El haz barrió el claro. Vacío. Solo sombras, solo los árboles. Solo yo, aferrado a la luz, intentando convencerme de que estaba a salvo. No dormí en toda la noche. Permanecí despierto, con la mirada inquieta y los oídos atentos al menor disturbio. Cada vez que el viento arreciaba, se sentía como un suspiro de advertencia, un recordatorio de que el bosque estaba vivo de maneras que jamás había imaginado. Al amanecer, recogí mi equipo, decidido a abandonar la cumbre y desandar mis pasos hasta la estación. Pero el sendero había cambiado otra vez. Flechas invertidas, mojones reordenados. El camino de la cresta que había tomado el día anterior ahora me llevaba en círculos, plegándose de vuelta al mismo claro. Sentí subir una ira fría, pero por encima de todo, miedo puro, implacable. Llamé por radio a un compañero, otro guardabosques apostado en el extremo norte del parque. «Aquí pasa algo», admití, con la voz tensa. «Los marcadores se mueven, los árboles no lo sé. Hay algo ahí fuera». Hubo una pausa al otro lado, un silencio que me hundió el estómago. «Lo comprobaremos», respondió mi colega, pero la incertidumbre en su voz era evidente. Me quedé solo, rehaciendo pasos que ya no reconocía, siguiendo un mapa que parecía contradecirse, observando cómo las sombras de los árboles se retorcían y oscilaban como si estuvieran vivas. El bosque se cerraba sobre mí, espeso y sofocante, y empecé a comprender que yo no era el protector allí. No ese día. Ese día yo era la presa. Me movía con cautela, con las botas hundiéndose ligeramente en la nieve caída durante la noche. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, una mancha opaca de luz entre la niebla, y aún así no ofrecía ningún consuelo. Cada sombra parecía retorcerse en el rabillo de mi visión. Cada árbol se inclinaba lo justo para sugerir una presencia que me observaba. El bosque se había vuelto ajeno de la noche a la mañana. O quizás siempre había sido así y solo ahora empezaba a verlo. Intenté racionalizarlo: agotamiento, estrés, el aislamiento de las patrullas. Pero la racionalidad se me escapaba, como arena fina entre los dedos. Seguí el sendero lo mejor que pude, consultando el mapa una y otra vez, pero el camino se negaba a permanecer fijo. Mojones derribados, flechas invertidas, árboles que el día anterior estaban al borde del sendero, ahora bloqueaban el paso. El bosque parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose de forma sutil, guiándome y desorientándome a la vez. Me detuve junto a un grupo de abetos y sentí la presión de estar siendo observado, algo antiguo y paciente mirando, esperando. Las manos me temblaban al tocar la corteza, áspera y fría, intentando aferrarme a la realidad. Un sonido quebró el silencio, una rama al partirse, lejana pero deliberada. El corazón me dio un salto hasta la garganta. Me giré de golpe, el haz de la linterna apuñalando las sombras, pero no vi nada. Solo el suelo cubierto de nieve, las tenues huellas que había dejado antes y nada más. Susurré un nombre, el mío, casi esperando una respuesta. Silencio. Entonces llegó un sonido más profundo, exhalaciones pesadas, casi humanas en su ritmo, pero de un tamaño imposible. Me quedé inmóvil, comprendiendo que ya no estaba solo y que aquello que me había seguido la noche anterior, o quizá que había estado allí desde antes, seguía presente, paciente, midiendo. Di un paso adelante, otra exhalación, más cercana esta vez. Mis instintos me gritaban que corriera, pero el entrenamiento me decía que me mantuviera calmado, que evaluara, que sobreviviera. Avancé despacio, escudriñando los árboles, escuchando, y entonces lo vi, o creí verlo. Una sombra entre los troncos, enorme, encorvada, moviéndose con una gracia que ningún humano podría lograr. Sus ojos, o algo que reflejaba la luz como si lo fueran, brillaron durante un segundo antes de desaparecer tras los árboles. Tragué saliva con dificultad, mientras todo pensamiento racional se afanaba por reconciliar lo imposible. El sendero se curvó hacia una garganta estrecha, un lugar que conocía bien. Pero aquel día se sentía distinto. El aire era más frío, más pesado, olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico, como sangre y hierro.
Intenté concentrarme en el camino, pero mi mirada se desviaba constantemente hacia las sombras entre las rocas, hacia la forma en que la nieve había sido arrastrada y raspada en patrones que no reconocía. Y entonces lo oí, un retumbo bajo y gutural que vibraba en el propio suelo. Las rodillas me flaquearon, pero me obligué a mantenerme en pie. Había caminado por estos bosques en todas las estaciones, bajo tormentas de hielo y ventiscas, pero jamás había escuchado nada parecido. Pensé en dar la vuelta. La razón me gritaba que me retirara, que pidiera ayuda por radio, pero una compulsión irracional y abrumadora me empujaba hacia adelante. Algo en la forma en que el bosque había cambiado, en cómo el sendero se negaba a obedecer, me hacía sentir que no tenía elección. Me adentré en la garganta, cada vez más profundo, con las paredes de roca cerrándose a mi alrededor. La linterna parpadeó y el haz atrapó algo en el borde de mi visión. ¿Una figura? ¿Una roca? No estaba seguro. Cada paso resonaba de manera antinatural, el sonido rebotando en las paredes como un ritmo burlón. Entonces llegó el primer encuentro directo. Tropecé con una raíz y caí con fuerza, la nieve salpicando mis guantes y la chaqueta. Mientras me incorporaba a trompicones, lo vi, más grande que cualquier oso que hubiera visto jamás, erguido en la sombra de la garganta. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la escasa luz matinal, y podía sentir su inteligencia, su conciencia de mí. Quise gritar, llamar, pero el sonido se me quedó atrapado en la garganta. La criatura adeó la cabeza estudiándome, y por un instante sentí emanar de ella una curiosidad perversa, como si me comprendiera mejor de lo que yo me comprendía a mí mismo. Corrí. Las botas desgarraban la nieve, el corazón martilleando, los pulmones en llamas. El sendero a mi espalda parecía estirarse, doblarse y retorcerse de formas imposibles. Pasé junto a mojones que yo mismo había levantado solo para encontrarlos reordenados, apilados en patrones que se sentían como advertencias. Los propios árboles parecían inclinarse hacia mí, las ramas enganchándose en la chaqueta, arañándome el rostro, tironeando de mi cordura. Intenté seguir avanzando, mantener el rumbo recto, pero el bosque se había convertido en un laberinto. Cada referencia conocida había desaparecido, sustituida por una geometría ajena que se burlaba de cada uno de mis pasos. La nieve se hacía más profunda y mis botas dejaban huellas pesadas, y aún así tenía la inquietante sensación de que algo enorme me seguía, pisando donde yo no podía ver. A veces, cuando me atrevía a mirar atrás, creía vislumbrar destellos de una figura encorvada y gigantesca deslizándose entre los árboles. Otras veces no había más que nieve, alterada en patrones que no podía explicar, como si el propio bosque estuviera vivo y hubiera impreso su propio rastro. Pasaron horas, tal vez solo minutos. El tiempo había perdido todo significado. Exhausto, me tambaleé hasta una pequeña hondonada y caí de rodillas, jadeando. La mente me iba a toda velocidad, repasando cada patrulla que había hecho, cada encuentro del que había salido con vida. Y aún así, nada me había preparado para esto. El bosque se había vuelto contra mí y algo más había despertado en su interior. Apreté las manos contra el suelo, sintiendo vibraciones a través de la nieve. El retumbo regresó, bajo y resonante, como si algo inmenso hubiera fijado su interés en mí. Intenté recordar todas las técnicas de supervivencia que me habían enseñado, cada protocolo de emergencia, pero el bosque se burlaba de cada pensamiento racional. La radio, abandonada sobre la nieve a mi lado, crepitaba de forma intermitente, captando sonidos difusos, pasos, arrastres, algo moviéndose justo más allá de lo comprensible. Me incliné hacia el aparato, forzando el oído. También había voces, casi humanas, superpuestas con algo más, gemidos, gruñidos, susurros que parecían hablar directamente dentro de mi mente. Luego, silencio, silencio absoluto, salvo por el latido rítmico de mi corazón. Cerré los ojos, tratando de acompasar la respiración. Cuando los abrí de nuevo, la hondonada estaba vacía. El sendero que había encontrado había desaparecido, sustituido por árboles densos que no deberían estar allí y, entre ellos, un leve destello de movimiento que se retiraba hacia la sombra de los riscos más altos. No tenía idea de dónde estaba, ninguna idea de qué dirección me llevaría de vuelta a la estación, a la seguridad, a la razón.
La desesperación se apoderó de mí. Intenté ganar altura para obtener una vista general, pero la pendiente era traicionera, cubierta de hielo y nieve. Cada paso podía acabar en una caída, y aún así el empuje de algo invisible me obligaba a seguir. Tropecé, resbalé y finalmente me desplomé contra una cornisa de roca, el pecho ardiendo. Y entonces lo vi de nuevo, más cerca esta vez. La figura era enorme, imponente, moviéndose con una gracia imposible para su tamaño. Su rostro, o lo que supuse que era un rostro, estaba oculto en la sombra, pero su presencia era innegable. Sentí el peso de su mirada y por un instante aterrador comprendí el miedo en su forma más pura. No el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido, el miedo al propio bosque, el miedo a la realidad doblándose contra mí. Grité. Tal vez fue una advertencia o una súplica. El sonido pareció resonar sin fin, tragado por la garganta y devuelto como un eco distorsionado que me heló hasta los huesos. La figura se acercó un poco más, pero nunca atacó. Observaba, paciente, un depredador de la mente más que de la carne. Entonces comprendí que no estaba destinado a escapar. El bosque era una entidad viva, y yo no era más que un huésped al que ya no daba la bienvenida. Agotado y quebrado, me arrastré hacia lo que esperaba que fuera el sendero, siguiendo las vagas impresiones en la nieve, pero el bosque se desplazaba bajo mí, plegándose sobre sí mismo. Las ramas se enganchaban en el abrigo, la nieve cedía bajo mis pies y el viento hueco parecía susurrar, burlándose de mi confusión. Y aún así, seguí avanzando, impulsado por una mezcla de terror y determinación, sabiendo que rendirme significaría perderme por completo. No sé cuánto tiempo vagué. ¿Horas? ¿Días? El sol desapareció tras nubes espesas, dejando el mundo sumido en un gris tenue que borraba distancias y sombras. Sentía ojos sobre mí en todo momento. Percibía movimiento justo en el límite de mi visión. Cada vez que me detenía, una presencia se acercaba. Cada vez que corría, el bosque se retorcía para obstaculizarme. Y siempre la figura, a veces visible, a veces solo sentida, seguía ahí, midiendo, esperando, paciente más allá de toda comprensión. En un momento dado tropecé con mis propias huellas del día anterior. Conducían a una pequeña arboleda, pero en lugar de continuar el sendero, el lugar parecía no tener fin. Un túnel de árboles que devoraba toda la luz. El corazón se me hundió. Comprendí entonces que mi patrulla no había terminado en el claro ni en la estación, sino en algún otro sitio por completo, un lugar más allá de mi memoria y de la razón. El bosque se había reescrito a sí mismo y yo no tenía más opción que seguirlo, que enfrentar aquello que estaba orquestando esta pesadilla. Y entonces, débilmente, lo oí. El crujido de la nieve a mi espalda. No era mío, no era humano, pero era deliberado. Algo me seguía, algo inmenso. Se me cortó la respiración, el pulso me tronó en los oídos. Me puse en pie, sin armas, desprotegido, frente al desconocido. Y en ese instante comprendí que no se trataba de un animal cualquiera ni de un engaño de la mente. Era otra cosa, algo antiguo, y había decidido revelarse ante mí. Volví a correr, tropezando en la nieve, con los árboles alzándose como centinelas silenciosos. Los pulmones me ardían, los músculos me gritaban, y aún así no podía detenerme. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el propio bosque se resistiera, presionando mi cuerpo con manos invisibles. Intenté rehacer mi camino, encontrar algo familiar, pero el terreno me había traicionado. Ventisqueros que el día anterior había cruzado sin problemas ahora me bloqueaban el paso. Senderos que conocía de memoria se retorcían de maneras imposibles, y la arboleda de la que creía haber escapado parecía extenderse sin fin, plegándose sobre sí misma como un laberinto. El bosque susurraba. No era el viento ni los animales, sino un murmullo suave y persistente que se entrelazaba entre los árboles. Palabras que no podía comprender. Frases que presionaban mi cráneo, rozando los límites del reconocimiento. A veces los susurros subían de tono, como risas. Otras veces se apagaban por completo, dejando solo el peso opresivo de la nieve y la sombra. Intenté ignorarlos, concentrándome en el crujido de mis botas, en el ritmo de mi pulso. Pero los susurros me seguían, giraban a mi alrededor, se burlaban, sembraban la duda en cada pensamiento. Empecé a cuestionar mis sentidos, mi memoria, mi propia cordura.
Me detuve brevemente en un claro, el pecho agitándose, los ojos recorriendo el bosque a mi alrededor. Aquel claro había sido un lugar seguro, un sitio donde había enseñado a los excursionistas a descansar, a admirar la vista, a respirar. Ahora era ajeno. Rocas cubiertas de nieve emergían del suelo como dientes rotos. Los árboles se inclinaban hacia adentro de forma antinatural, los troncos retorcidos, las ramas formando arcos que parecían invitarme a internarme más. Y en un rincón distante lo vi de nuevo, la sombra inmensa, más grande que cualquier oso, más humana que cualquier animal y, sin embargo, claramente ninguna de las dos cosas. Observaba desde el límite, medio oculta, pero innegablemente presente. Me atreví a dar un paso adelante, con el corazón atronando. La sombra se movió con la fluidez del agua, deslizándose entre los árboles sin hacer ruido, y luego se detuvo. Sus ojos, o aquello que brillaba en la penumbra, se fijaron en mí. Sentí allí una inteligencia, una conciencia antigua, paciente y cruel. Comprendí con una certeza helada que no se trataba de un simple animal, ni de un excursionista bromista, ni de una alucinación causada por el agotamiento. Algo había estado allí mucho antes que yo, y había aprendido a esperar. Me había aprendido a mí. El pánico empezó a arañarme. La parte racional de mi mente intentó imponerse, calcular una ruta, una estrategia, una vía de escape, pero el bosque se negaba a someterse a la lógica. Los mojones que yo mismo había construido ahora estaban derribados y dispuestos en formaciones extrañas, quizás símbolos, un lenguaje que no conocía. Los marcadores del sendero, que deberían haberme guiado, estaban invertidos, borrados o señalaban hacia los matorrales donde se movían las sombras. El viento se levantó, trayendo consigo el olor a tierra mojada, madera en descomposición y algo más. Algo metálico que me revolvía el estómago. Tropecé y caí en una hondonada estrecha, con la nieve hasta las rodillas y las rocas resbaladizas y peligrosas bajo una fina capa de hielo. La sombra me siguió, nunca rápida, nunca cerca, pero siempre presente, una presión constante sobre mi mente. Sentía el ritmo de sus pasos resonando en mi pecho, un latido que no era el mío. Grité, con la voz quebrada: «¡Muéstrate! ¿Qué quieres?». Mis palabras fueron engullidas por el bosque, retorcidas en susurros que regresaron a mí cargados de burla. Pasaron horas, o quizá minutos. El tiempo no tenía sentido allí. El sol había desaparecido, sustituido por un cielo gris que parecía inclinarse sobre los árboles, empujándolos hacia adentro, plegando el mundo sobre sí mismo. Las piernas me dolían, el cuerpo estaba entumecido por el frío, y aún así no podía detenerme. La sombra era paciente, pero insistente. Cada vez que creía haberla perdido, el bosque me recordaba que siempre estaba allí. Se quebraba una rama. La nieve se desplazaba. Una ráfaga de viento traía un aliento que olía a hierro y a pelaje. Entonces lo oí. Un sonido bajo y gutural, casi un gruñido, casi una palabra que emanaba de los árboles frente a mí. El corazón se me paralizó, la sombra se acercó, entrando en un haz de luz gris y revelando su forma descomunal. Era más alta que cualquier ser humano, cubierta de un pelaje oscuro apelmazado por la nieve, con extremidades largas y poderosas. Su rostro permanecía oculto, pero sentía su mirada, una inteligencia que pesaba sobre mí como una fuerza física. Comprendí con una claridad que me hundió que aquello no era solo un encuentro, era una confrontación y no tenía ninguna posibilidad de ganarla. Corrí a ciegas, atravesando la maleza, resbalando en la nieve, con las ramas desgarrándome la chaqueta y la piel. El bosque parecía burlarse de mí, plegándose y retorciéndose, haciendo desaparecer el sendero bajo mis pies. Entonces oí una risa, profunda y resonante, vibrando entre los árboles, retumbando dentro de mi cráneo. No era humana. Era más antigua, más fría, un sonido que parecía surgir del propio bosque. Quise detenerme, enfrentarla, pero el terror me empujó hacia adelante. Cada paso se hacía más pesado, la nieve se negaba a ceder, los árboles se cerraban, estrechando el mundo hasta convertirlo en un corredor de blanco y sombra. El agotamiento me venció. Me desplomé contra un árbol, la nieve derritiéndose en mis guantes. La respiración me salía en jadeos irregulares y comprendí que el bosque me tenía, no en un sentido físico, sino mental. La memoria me fallaba. Los caminos que había recorrido el día anterior ya no existían.
La cresta, la cumbre, el claro, todo había sido reemplazado por imitaciones retorcidas, corredores de hielo y sombra. Y en medio de todo, la sombra seguía allí, paciente, silenciosa, siempre un poco fuera de mi alcance, esperando a que flaqueara. Recordé las historias, los viejos relatos que los guardabosques susurraban cuando el bosque oscurecía y el viento llevaba voces que no estaban destinadas a oídos humanos. Los excursionistas desaparecidos, las huellas demasiado grandes para ser humanas, los sonidos de algo moviéndose entre los árboles por la noche. Siempre los había descartado, considerando los mitos, folclore para infundir prudencia a los nuevos. Pero ahora lo entendía. El bosque tenía sus guardianes, criaturas más antiguas de lo que cualquier hombre podía comprender, y yo había entrado en su dominio. Intenté pedir ayuda, con los dedos torpes manipulando la radio, la nieve pegándose a los botones. Solo respondió la estática, y luego un sonido tenue y lejano reverberando. Pasos. No eran los míos. No eran humanos. El pulso se me disparó. La sombra estaba más cerca, avanzando sin ruido sobre la nieve, rodeándome, observando. Susurré una oración en la que no había creído durante años y volví a moverme, impulsado por el miedo, la desesperación y el débil destello de esperanza de que de algún modo pudiera sobrevivir. Tropecé con un claro que parecía imposiblemente familiar y a la vez ajeno. La nieve estaba intacta, lisa, como si el caos que había soportado nunca hubiera pasado por allí. Los mojones se alzaban en pilas perfectas. Los marcadores del sendero apuntaban donde debían. Entonces lo comprendí. Aquel claro no era mío, no era el del día anterior. La forma de los árboles, la curva de la cresta, los acantilados lejanos, todo estaba mal. Y aún así reconocí algo. La sombra también había estado allí. Sus huellas en la nieve, enormes y deliberadas, se alejaban y desaparecían como si la tierra se las hubiera tragado. Caí de rodillas, con las manos aferradas a la cabeza, intentando reconciliar lo imposible. Estaba vivo. Y sin embargo, había cambiado. El bosque me había cambiado. El pensamiento racional, la confianza, la certeza, todo me había sido arrancado. En su lugar quedaba un miedo crudo y primario, templado por una conciencia profunda de fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Comprendí que este bosque, estas montañas, guardaban secretos enterrados en los pliegues de sus crestas, y que algunos secretos estaban destinados a permanecer intactos. Horas después, volví a tambalearme hasta un sendero que reconocí, un camino familiar que conducía hacia la estación de guardabosques. Mis botas dejaban huellas humanas y temblorosas, pero la nieve susurraba bajo ellas, como si el propio bosque me observara y juzgara. Llegué a la estación cuando caía la noche, con el frío calándome hasta los huesos. La radio volvió a crepitar, esta vez con las voces de mis compañeros preguntando por mi avance. Quise contarlo todo, cada detalle, cada instante imposible, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. ¿Cómo explicar que el bosque se había movido, que algo antiguo me había observado, que había jugado conmigo? Informé solo de los hechos. Senderos revisados, sin rastro de excursionistas, sin incidentes. Y sin embargo, mientras conducía el vehículo a través del bosque oscurecido, con los faros cortando la niebla, volví a sentirlo. La mirada de la sombra, paciente, esperando, en algún lugar justo más allá de los límites de la percepción. Supe entonces que aquel encuentro no había sido el final, ni mucho menos. El bosque me había marcado, había reclamado una parte de mi mente, y alguna noche, algún invierno, volvería a llamar. Llegué a mi cabaña, cerré la puerta con llave e intenté dormir. Pero el silencio era engañoso. En lo más profundo de la noche oí pasos en la nieve afuera, lentos, deliberados, repitiendo el ritmo de aquel primer encuentro. Acerqué el oído a la radio, la estática danzando entre las frecuencias, y por un instante creí escuchar mi propia voz, distorsionada, llamando desde algún lugar más allá de los árboles. Dormía a sobresaltos, acosado por la sombra, los susurros y el bosque que no podía ser cartografiado ni contenido. La mañana no llegó con alivio, sino con un silencio pesado y asfixiante. No podía desprenderme de la sensación de que el bosque se había reorganizado durante la noche, cambiando mientras dormía.
Incluso desde dentro de mi cabaña podía percibir movimientos sutiles, el suave gemido de ramas enormes, la nieve cayendo silenciosa desde alturas invisibles y el leve susurro de pasos que rodeaban el claro exterior. Me repetí a mí mismo que era imaginación, el terror persistente de los acontecimientos de ayer, pero cada instinto de mi cuerpo gritaba lo contrario. Empaqué mi equipo, negándome a quedarme más tiempo. Tenía que abandonar el área, alcanzar la carretera principal, ver el cielo despejarse y las montañas tomar sus formas familiares. Pero al salir, el mundo parecía alterado. La nieve yacía en ventisqueros antinaturales, cubriendo senderos que conocía de memoria. Los árboles se alzaban más cerca, sus siluetas dentadas, como si el bosque se inclinara para observarme, para juzgarme. Mis botas se hundían en la nieve, dejando huellas profundas, y tras de mí la más mínima impresión de otra presencia me seguía, más ancha, más pesada, perfectamente paralela a la mía, aunque no recordaba que nadie más hubiera estado allí. Avancé con cautela, siguiendo un sendero que creía conducir al Ridge Trail, pero cada paso se sentía más pesado, como si el bosque me resistiera. Los mojones que yo había colocado como guías aparecían ahora derribados o reorganizados, flechas apuntando no hacia la seguridad, sino hacia los matorrales donde la luz no penetraba. Y entonces lo oí de nuevo. Pasos. Deliberados, crujían la nieve con un peso que ningún humano podría soportar. No estaban cerca todavía, pero se movían al unísono, como un latido fuera de sincronía, esperando a que flaqueara. El miedo me arañaba el pecho, pero me obligué a avanzar. El pensamiento racional era inútil allí. Abandoné mis protocolos habituales, dejé de escanear cuidadosamente, dejé de ser precavido y simplemente me moví. Los árboles parecían inclinarse a mi alrededor, las sombras se estiraban de manera antinatural, aparecían espacios en el bosque donde antes no existían. Capté destellos de movimiento, no una figura exacta, sino un desplazamiento de masa, de forma, en la periferia de mi visión. Cada vez que giraba no había nada. Sin embargo, podía sentirlo, la presencia, una presión que oprimía mi mente, drenando certeza, sembrando duda. Las horas pasaron en un borrón. La nieve caía más densa, la niebla se arrastraba desde las laderas del norte, reduciendo la visibilidad a apenas unos pocos metros. Podía oír mi propia respiración, áspera y entrecortada, mezclándose con exhalaciones leves que no eran mías. La sombra o criatura permanecía oculta, pero su presencia era innegable. Tropecé con un arroyo congelado, el hielo quebradizo bajo mis botas. Me detuve, evaluando el riesgo cuando comprendí algo horrible. Mis huellas del día anterior no estaban solas. A su lado, huellas mucho más grandes, profundas, imposibles de confundir, reflejaban exactamente mis pasos y se adentraban en el bosque. El pánico me dominó. Giré sobre mí mismo, buscando cualquier signo de movimiento, pero el bosque permanecía inmóvil, engañoso, opresivo. El corazón me golpeaba, los músculos temblaban. Grité, no pidiendo ayuda, sino como desafío, súplica, advertencia. «Te veo, muéstrate». Las palabras parecieron tragadas al instante, distorsionadas por la niebla en un eco lejano, regresando débilmente como una risa. Y entonces, el primer sonido inequívoco, un rugido bajo y gutural que retumbó sobre la nieve como un trueno, pero con inteligencia, con ritmo, con propósito. Corrí. Mis botas desgarraban la nieve, mis extremidades gritaban, mis pulmones ardían. El bosque se retorcía a mi alrededor. Los puntos de referencia familiares ya no existían. Los mojones se reorganizaban en patrones incomprensibles, las flechas invertidas, los senderos doblados sobre sí mismos. La sombra nunca estaba lejos, siempre justo fuera del haz de mi linterna, moviéndose con una gracia aterradora, poniéndome a prueba. En un momento tropecé, deslizándome por una pendiente estrecha, la nieve cubriéndome la chaqueta. Levanté la mirada brevemente y en ese instante la vi. Más grande que cualquier humano, erguida, un manto de pelo oscuro brillante por la escarcha, ojos que resplandecían débilmente, fijos en mí. No embistió, no rugió, no se movió agresivamente, pero su presencia aplastó mi determinación. Era paciente. Había estado observando, esperando, aprendiendo, y ahora me comprendía. Comprendí con claridad helada que no solo había vagado en su dominio, sino que me había convertido en presa,
sujeto a reglas más antiguas que cualquier otra que hubiera conocido. La desesperación me guió entonces. Abandoné los senderos por completo, trepando sobre rocas, resbalando sobre hielo, atravesando matorrales que desgarraban mi ropa y arañaban mi piel. La sombra se movía conmigo, rodeándome siempre fuera de alcance, evaluándome, tanteando. Cada vez que tropezaba se acercaba más. Cada vez que me detenía, observaba, y siempre estaba el propio bosque. Los árboles inclinándose, la nieve desplazándose, el viento llevando susurros débiles que casi podía entender. Finalmente llegué a una cresta que dominaba un profundo valle. La vista debería haber sido reconfortante, familiar, pero el mundo era irreconocible. Los valles cubiertos de nieve se extendían como un reflejo distorsionado de sí mismos, las montañas doblándose en ángulos imposibles. Y allí, al borde de la cresta, vi otra señal de lo imposible. Mi propio camión estacionado donde nunca había estado, motor en marcha, la radio crepitando débilmente con estática. Corrí hacia él con una chispa de esperanza, pensando en rescate, en civilización. Pero cuanto más me acercaba, más flaqueaba mi mente. El bosque había cambiado de nuevo. Los árboles se habían desplazado, las sombras se movían como líquido y la nieve bajo mis pies parecía elevarse, resistiéndose a mí. Alcancé el camión, con las manos temblorosas, y en el instante en que toqué la puerta comprendí plenamente el horror. La radio no estaba en silencio. Débilmente podía oír pasos crujiendo en la nieve, cerca deliberados, rodeando el vehículo. Mi propia voz resonaba en la estática a intervalos, distorsionada, suplicante, y entonces la nieve se desplazó detrás de mí. Me giré lentamente. La sombra estaba allí, inmensa, encorvada, paciente y, de algún modo, juzgando. Subí al camión, manos aferradas al volante, el sudor congelándose en mi piel. Intenté encender el motor, pero ya estaba en marcha. La radio seguía transmitiendo el sonido de lo invisible, pasos circulando en la nieve afuera, como si el propio bosque hablara, anunciando que había traspasado demasiado lejos. Comprendí entonces. No habría escape. El bosque y la criatura en él no me permitirían salir con la razón intacta. No todavía. Quizá nunca. Las horas se difuminaron. No sé cuánto tiempo permanecí allí, motor encendido, radio crepitando, corazón golpeando, observando la nieve moverse y los árboles inclinarse. La luz del día desapareció por completo. El bosque se volvió opresivo, casi tangible, y la sombra nunca se fue. Puse mis manos sobre el rostro, intentando respirar, intentando convencerme de que era fatiga, imaginación, una alucinación causada por el estrés. Pero las huellas afuera eran reales, las huellas de algo imposiblemente grande, pasos que replicaban los míos a la perfección, llevando a ninguna parte. Al caer la noche, el agotamiento me venció. Flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, cada vez oyendo el mismo crujido de nieve, el mismo rugido de respiración, los mismos susurros que oprimían mi mente. Comprendí, finalmente, que este bosque me había reclamado de una manera que no podía cuantificar. No me había matado todavía, pero había alterado la trama de mi realidad. En algún lugar de esas crestas cubiertas de nieve, en esos bosques cambiantes, el bosque observaba, infinito y paciente. Yo era ahora solo una parte de su memoria, una historia que contaría de nuevo en los ecos del viento y el hielo. Cuando los equipos de rescate encontraron el camión días después, estaba en marcha, tal como lo había dejado. La radio crepitaba débilmente con estática, interrumpida ocasionalmente por el sonido de pasos crujiendo la nieve. El bosque alrededor de la cresta había vuelto, o eso parecía, la normalidad. Los senderos eran rectos, los mojones erguidos, los árboles en posiciones familiares. No había señal de mí. Solo quedaba el camión, una cáscara vacía en la blanca soledad. Y sin embargo, quienes se aventuran en esa parte de los Adirondacks hablan de sombras moviéndose entre los árboles, huellas que aparecen y desaparecen, y susurros en el viento que parecen llamar tu nombre. Nunca volveré a ese bosque, pero en mis sueños todavía viene por mí. El Ridge Trail está grabado en mi mente, no como un lugar de trabajo o belleza, sino como un recordatorio. La razón es frágil, la certeza humana efímera, y el bosque guarda secretos más antiguos que cualquier hombre pueda comprender.
Quienes se adentran sin respeto, sin conciencia, pueden encontrarse marcados, no con cicatrices o heridas, sino con el conocimiento de que algunos lugares están vivos. Son pacientes e implacables. Cuento esta historia no para asustar, sino para advertir, para recordar a cualquiera que se aventure en lo profundo de los Adirondacks que el bosque observa y a veces se reorganiza mientras no miras. Los marcadores de sendero pueden cambiar de noche a mañana, los mojones pueden derribarse y la nieve puede ser testigo de presencias incomprensibles. Mi experiencia no es única. Otros han desaparecido, otros han oído los susurros, otros han regresado cambiados, vacíos, silenciosos. El bosque enseña paciencia, humildad y miedo. Nos recuerda que incluso el guardabosques más seguro y experimentado es impotente ante lo desconocido, ante lo paciente, ante lo que siempre ha estado allí, esperando. Y aunque ahora camino por otros senderos lejos del Ridge Trail, siento su presencia en el viento, en la nieve, en los lugares silenciosos donde se arrastran las sombras. No es venganza ni malicia, simplemente el ritmo eterno y paciente de una naturaleza más antigua que nuestros mapas, nuestros caminos, nuestras vidas. Y así, si alguna vez te encuentras frente a un sendero en los Adirondacks, detente un momento, escucha, observa los árboles, revisa tus marcadores de sendero 2 veces y luego una tercera. Muévete con cuidado, con humildad y recuerda, el bosque está vivo de maneras que no podemos ver y a veces cuando la nieve es profunda y el viento está quieto, camina a tu lado, invisible, paciente, eterno.